Bienvenidos todos a este diaporama, en el que trataremos el tema de la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Sin nada más que decir, comencemos. La Segunda Intervención Francesa fue un conflicto armado entre México y Francia que sucedió entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en el año de 1861. Además, otra de las causas fue la insuficiencia de recursos por constantes guerras, además de que el gobierno mexicano hizo caso omiso de esa demanda de los países. Esos países eran España e Inglaterra, además de Francia. Mientras todo sucedía, las potencias acreedoras, que eran España e Inglaterra además de Francia, apoyadas por los acreedores internos del gobierno mexicano, decidieron ocupar el territorio nacional, pero las dos primeras finalmente desistieron del propósito. Los conservadores mexicanos apostaron a que con un monarca extranjero recuperarían su influencia y el clero sus bienes confiscados, pronóstico que resultó equivocado, pues el emperador Maximiliano conservó vigentes las leyes de reforma. Los plenipotenciarios europeos intercambiaron impresiones con el ministro Manuel Doblado, en las que se expuso el interés de evitar un enfrentamiento, y el 19 de febrero se acordaron en el poblado de la Soledad los preliminares, mediante los cuales se pactó que las potencias aliadas se abstendrían de interferir en cualquier disputa interna de los mexicanos, restringiéndose a la negociación como vía de alcanzar acuerdos sobre sus reclamaciones. Movimiento francés. Infringidos por los preliminares de la Soledad, Lorenzes marchó con sus fuerzas de Córdoba hacia Orizaba. El 19 de abril de 1862, y las tropas francesas se prepararon a avanzar a la Ciudad de México, cuyo paso intentaron detener sin éxito a Acultzingo, pues las tropas estaban al mando del general Ignacio Zaragoza. El general Zaragoza dispuso sus tropas en 4 brigadas de infantería. Estas son: Brigada Berriozábal, que constaba de 1082 hombres; Brigada La Madrid, constaba de 1120; Brigada Negrete, constaba de 1000 hombres; Brigada Díaz, constaba de 518; Artillería, que era constada de 550; y Caballería, que era constituida por 4852 elementos. Además de que la columna francesa marchó de Amozoc a Guadalupe en la madrugada del 5 de mayo, al considerar a esta última posición como el punto que dominaba Puebla. Con esto se lideró lo que es la Batalla de Puebla. ¿Pero qué es la Batalla de Puebla? Esta batalla fue un combate que se libró el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, y el Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand, que era conde de Lorenzes. Durante la Segunda Intervención Francesa en México, cuyo resultado fue una importante victoria para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores, lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados. Pero, pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, aunque sí sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Los ejércitos enfrentados fueron: el mexicano, compuesto por 4700 soldados veteranos, en su mayoría de la Guerra de Reforma o pertenecientes al Batallón de Veracruz en 1910, a la Guardia Nacional de Puebla o a guarniciones de otros estados vecinos, junto a unos 100 a 300 milicianos y civiles armados; y el francés, integrado por 6048 soldados altamente adiestrados, entre la infantería naval, el 99 Regimiento de la Línea, el 2º Regimiento de los Suavos, Cazadores de África y Vincennes. El mando mexicano correspondió a los comandantes Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Manuel Negrete. Por el bando francés,
a Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorences. Al término de la batalla, que duró desde las 11 de la mañana hasta entrada la tarde, hubo 83 muertos, 131 heridos y 12 desaparecidos del bando mexicano. El bando invasor, en cambio, contabilizó 476 muertos y 345 heridos, una diferencia de saldos claramente catastrófica para los últimos, que los reforzó a retirarse en desbandada. Las consecuencias de esta histórica batalla fueron enormes. Napoleón III ordenó que se aumentara el número de las tropas francesas, las cuales ascendieron a aproximadamente 28.000 elementos, más unos 2.800 del partido monárquico. El general González Ortega, en sitio del 10 de marzo de 1863 hasta su rendición el 17 de mayo, la capital de la República fue declarada también en sitio y Benito Juárez trasladó su gobierno a San Luis Potosí. Además de que el ejército francés entró en la Ciudad de México el 10 de junio y un mes después, el 10 de julio. En tanto a proposiciones, la nación mexicana opta por una forma de gobierno, la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. El soberano tomaría el título del emperador de México. La corona imperial se ofrecería al príncipe Fernando Maximiliano, que era el archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. En el caso de que por circunstancias de prever no llegase a tomar posesión del trono, la nación mexicana se remitiría a la benevolencia del emperador de los franceses para que le indicase otro príncipe católico. El Segundo Imperio Mexicano, o también llamado el Imperio de Maximiliano, fue el resultado de la segunda intervención francesa en México, iniciada en 1861 y ayudada por los conservadores mexicanos tanto en apoyo militar y político. Al tomar la capital del país, el 10 de junio de 1863, las fuerzas invasoras francesas inician las gestiones junto a los políticos conservadores para instaurar una monarquía, dejando atrás la República Liberal instituida al triunfo de la Guerra de Reforma. El Segundo Imperio llega a su fin el 21 de junio de 1865. Un grupo de destacados conservadores viajaron hacia el castillo de Miramar, localizado en Trieste, Italia, para ofrecer la corona del trono de México a Fernando Maximiliano de Habsburgo. Entre los miembros de la comitiva figuraban José María Gutiérrez de Estrada y Juan Nepomuceno Almonte. Maximiliano de Habsburgo, futuro emperador de México, se mostró dispuesto a aceptar el ofrecimiento de la delegación diplomática mexicana, siempre y cuando fuera voluntad del pueblo de México aceptarlo como emperador. La comisión recibió las firmas que se recogieron en los territorios ocupados por las fuerzas francesas para presentárselas a Maximiliano, haciéndole creer que todo el país pedía su dirección en el gobierno. Llegada de Maximiliano y Carlota a México. Maximiliano y Carlota se embarcaron el 14 de abril de 1864 en la fragata Novara desde la triste Italia hacia México, llegando al puerto de Veracruz el 24 de mayo de 1864. Contrario a lo que creían, fueron recibidos en el puerto de forma sobria y la población local de manera fría. Continuaron su camino pasando por Puebla el 5 de junio de 1864, donde se les recibió de manera más cálida por la población y principalmente por los aristócratas que los agasajaron con un banquete en su honor el 7 de junio del mismo año. Llegarían a la Ciudad de México el 12 de junio de 1864. Fernando Maximiliano, contrario a lo que los conservadores mexicanos esperaban, siguió una línea liberal durante su corto periodo. Mantuvo en pie la mayor parte de las leyes liberales decretadas durante la Guerra de Reforma y se rodeó de liberales moderados. Su gobierno estuvo mandado a luchar contra la administración republicana de Juárez, coexistente durante el Segundo Imperio Mexicano. Caída del Imperio de Maximiliano. Prusia suponía un peligro